En el año 1244, las tropas del rey Luis IX de Francia sitiaron la fortaleza de Montségur. Dentro de sus muros, 200 cátaros practicaban algo que la Iglesia Católica calificó como herejía. Pero no se trataba de una herejía teológica, era tecnología de la conciencia. Ellos cantaban, y el canto inducía un estado de presencia tan profundo que disolvía el miedo a la muerte. Por eso, cuando las tropas irrumpieron y ofrecieron el perdón a cambio de la conversión, los 200 rehusaron y fueron quemados vivos, cantando. La Iglesia no quemó a los cátaros por herejía doctrinaria, los quemó porque su canto demostraba que la presencia no necesita de la Iglesia, no necesita sacramentos, no necesita intermediarios, solo necesita vibración. Y el canto que utilizaban no era una invención suya, era una técnica sufí con 800 años de antigüedad, transmitida oralmente, nunca escrita. Porque quien escribe puede ser censurado, pero quien canta planta una semilla en quien escucha. Eckhart Tolle descubrió este canto gracias a un maestro sufí durante un retiro en Turquía en 2003 y lo guardó durante 15 años, porque sabía que liberarlo antes del tiempo correcto sería peligroso. Pero en 2018 lo enseñó a 50 personas en un retiro secreto. Y lo que sucedió fue tan extraordinario que decidió que era hora de revelarlo y hoy tú vas a escucharlo. 20 minutos de canto sufí que ha sido censurado durante 800 años y al final de estos 20 minutos vas a entender por qué las élites le temen a la vibración consciente. Pero antes de comenzar, necesitas entender la ciencia que hay detrás, porque sin la ciencia pensarás que se trata solo de música bonita y perderás el portal. El canto sufí utiliza una frecuencia específica, 432 Hz. No es arbitrario, es la frecuencia de resonancia con el latido del corazón en un estado de presencia profunda. Un corazón en estado normal late entre 60 y 100 pulsaciones por minuto, pero cuando entras en presencia se sincroniza en 72 pulsaciones por minuto y 72 pulsaciones por minuto. Resuenan perfectamente con 432 Hz. Esta resonancia hace algo a lo que el ego no puede resistirse. Disuelve la barrera entre el observador y lo observado, entre tú y el sonido, entre la mente y la presencia. Y cuando la barrera se disuelve, el ego ya no tiene dónde aferrarse, porque el ego es exactamente esa barrera. El ego es separación solidificada, pero hay más. El canto no solo usa 432 Hz puros, usa armónicos, 216 Hz como fundamental, 432 Hz como la primera armónica, 864 Hz como la segunda. Y estos tres armónicos crean un patrón de interferencia en el córtex auditivo que fuerza la sincronización de las ondas cerebrales. Las ondas beta, que estaban en 25 Hz, caen a 8 Hz, ondas alfa, estado de presencia receptiva, y esto sucede en 7 minutos, no 7 años de meditación, 7 minutos de exposición a la frecuencia correcta. La doctora Valeria Hunt, neurocientífica de la UCLA, estudió los cantos sufíes en 1996 y descubrió que no solo cambian las ondas cerebrales, cambian el campo biomagnético del cuerpo, un campo que normalmente vibra en 20 Hz, salta a
300 Hz durante el canto, y 300 Hz es exactamente la frecuencia que médiums y místicos demuestran durante estados alterados. Pero ella descubrió algo aún más perturbador. Cuando un grupo de personas canta junto, los campos biomagnéticos se sincronizan y crean un campo colectivo 10 veces más fuerte que la suma de los individuales. Este campo colectivo tiene una propiedad que la asustó e hizo que la investigación fuera archivada sin publicación oficial, porque el campo colectivo tenía la capacidad de influenciar a personas que no estaban cantando, solo escuchando. E influenciar no en el sentido de sugestión psicológica, sino de alteración física mensurable de las ondas cerebrales y del campo biomagnético. En otras palabras, si un grupo canta, quien está cerca entra en presencia, aún sin querer, sin elegir. Solo por la proximidad del campo. Esto explica por qué la Iglesia quemó a los cátaros, no porque fueran herejes individuales, sino porque creaban un campo colectivo de presencia que disolvía el miedo, y una institución basada en el control necesita el miedo para sobrevivir. Cuando 200 personas cantan juntas antes de morir quemadas, sin miedo, prueban algo que la Iglesia no puede permitir. La presencia es más fuerte que la muerte, y si la presencia es más fuerte que la muerte, ¿por qué alguien necesitaría una salvación futura? La salvación se vuelve irrelevante cuando la presencia disuelve la ilusión del tiempo que torna la muerte amenazadora. Tolle dice que el canto sufí es una tecnología de disolución del tiempo psicológico, no música, tecnología. Y como toda tecnología poderosa, fue censurada, no por decreto oficial, sino por el apagamiento, por la persecución de quien la practicaba, por la quema de quien la enseñaba. Pero los sufíes son astutos. Ellos sabían que la censura vendría, así que no escribieron, no crearon templos, no institucionalizaron, simplemente cantaban. Y quien escuchaba y resonaba, aprendía y transmitía oralmente, de corazón a corazón, por 800 años, y ahora ha llegado hasta ti. Pero hay reglas, porque una tecnología mal aplicada puede crear confusión en lugar de presencia. Regla número 1, usa audífonos, no bocinas. El canto necesita entrar directamente en el canal auditivo porque el oído interno tiene la capacidad de traducir la vibración en impulso neural de forma mucho más precisa que el oído externo. Si lo escuchas a través de bocinas, el ambiente distorsiona los armónicos y el patrón de interferencia que fuerza la sincronización cerebral se pierde. Audífonos, siempre. Regla número 2. No intentes entender, solo escucha. La mente querrá analizar, querrá saber de dónde viene, qué lengua es, qué significa. Pero en el momento en que analizas, sales de la receptividad, entras en el hacer mental y el portal se cierra. El canto no es para ser entendido, es para ser sentido, para resonar, para disolver. Si la mente insiste en preguntar, solo nota la pregunta y regresa al sonido. Regla número 3. Permite el movimiento. Si viene, algunos sentirán ganas de balancearse, de mover la cabeza, de ondular el cuerpo. Esto no es inquietud, es el cuerpo respondiendo a la frecuencia, dejando que la vibración reorganice la tensión acumulada. No reprima, pero tampoco forces.
Si el movimiento viene, permítelo. Si no viene, quédate quieto. Regla número 4. No pares antes de 20 minutos. El ego tratará de hacerte parar en 8 minutos, porque 8 minutos es cuando la sincronización comienza y el ego siente la amenaza. Dirá, esto es aburrido, tienes cosas importantes que hacer, esto no está funcionando. Esa voz es exactamente la señal de que está funcionando, porque si no estuviera funcionando, al ego no le importaría. Cuando el ego se resista, continúa, porque la resistencia significa que la barrera se está disolviendo y el ego no quiere disolverse. Regla número 5. Después de los 20 minutos, quédate en silencio. Por 5 minutos, no te levantes. Inmediatamente, no abras los ojos. Si estaban cerrados, no vuelvas a la actividad. Quédate. Permite la integración. Permite que la presencia se estabilice ya antes de volver a la forma y a la función. Estos 5 minutos de integración son tan importantes como los 20 de canto, porque la presencia sin integración se convierte en una experiencia mística que pasa. Pero la presencia con integración se convierte en un estado permanente, accesible. Ahora estás listo. El canto tiene 4 fases. Cada fase disuelve una capa diferente del ego. Fase 1. Disolución de la mente analítica. Minutos 0 a 5. Durante los primeros 5 minutos, la mente estará muy activa, analizando cada sonido, juzgando si te gusta o no, comparando la melodía con otras canciones que conoces. Tal vez recordando a Juan Gabriel o a Chabela Vargas, quién sabe. Esto es completamente normal. No te resistas a ello, no luches. Simplemente date cuenta de que hay un sonido y que hay una mente comentando sobre ese sonido, como si fuera la tía chismosa en la fiesta, siempre opinando y suavemente, con mucha paciencia. Trae tu atención de vuelta al sonido, una y otra vez, como cuando intentas enseñarle trucos a un perrito, de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y en algún momento entre el minuto 3 y el 5, algo va a cambiar. El parloteo mental, el comentario constante, disminuirá notablemente, no porque lo hayas forzado, sino porque la frecuencia del canto comenzará a sincronizar tus ondas cerebrales, como cuando sintonizas la radio con tu estación favorita, y cuando esa sincronización ocurre, la mente analítica simplemente ya no podrá mantener el ritmo, no podrá seguir el paso. Es como el motor de un bocho intentando competir con la velocidad de un Ferrari. Imposible, y eventualmente se rinde. No por una derrota consciente, sino por una imposibilidad técnica. La mente simplemente no puede procesar tanta información. Cuando la mente analítica se disuelva, lo vas a sentir. Habrá un alivio palpable, como si un peso enorme se desvaneciera de tus hombros, como si la presión constante en tu cabeza se liberara de golpe. Un verdadero respiro, ese alivio, esa sensación de ligereza, es el portal, la puerta de entrada hacia la fase número 2. Fase 2. Disolución del cuerpo emocional. Minutos 5 a 10, con la mente analítica en calma, silenciada. Las emociones comienzan a emerger, a subir a la superficie. No necesariamente emociones dramáticas, no esperes un melodrama de telenovela. A veces es solo una capa sutil, un leve velo de tristeza o una pequeña punzada de irritación o incluso una alegría inexplicable, sin ninguna razón aparente. Esto no es un problema. Al contrario, es tu cuerpo emocional, tu yo emocional, liberando patrones, deshaciéndose de emociones que estaban congeladas, atrapadas, como un hielo seco emocional.
El canto sufí trabaja como un masaje sónico, una terapia de sonido. La frecuencia penetra en el tejido emocional profundamente y disuelve esos nudos, esos bloqueos energéticos, como cuando te dan un buen masaje en la espalda. Y cuando esos nudos se disuelven, la emoción que estaba reprimida, la que estaba presa, comienza a fluir libremente, como agua de manantial. Permite que fluya, no la reprimas. Si una lágrima asoma, déjala salir, no la juzgues. Si una carcajada te invade, permítete reír a placer, sin control. Si un suspiro profundo te recorre, déjalo escapar, libera toda la tensión. No intentes analizar por qué esa emoción está surgiendo. No te enfrasques en el por qué. Simplemente permítele que te atraviese, que pase a través de ti. Como una ola en el inmenso océano, llega, alcanza su punto máximo y se desvanece suavemente. Y cuando esa emoción se desvanece, deja un espacio, un vacío, pero un vacío vivo. Un espacio de quietud, pero una quietud consciente, una calma despierta. Ese espacio, esa vacuidad, es la presencia emergiendo, manifestándose, y cuantas más emociones se disuelven, cuantos más nudos se desatan, más espacio se crea, y más presencia ocupa el lugar que antes ocupaba esa emoción congelada, esa angustia reprimida. Alrededor del minuto 10, tu cuerpo emocional estará lo suficientemente limpio, lo suficientemente purificado, para entrar a la fase número 3. Fase 3. Disolución del observador. Minutos 10 a 15. La fase número 3 es aún más sutil, aún más delicada, porque ya no se trata de disolver un pensamiento o una emoción. Se trata de disolver a quien observa ese pensamiento, a quien experimenta esa emoción. Es deshacerse del yo que lo observa todo. Todavía hay alguien ahí escuchando el canto, alguien percibiendo ese espacio, alguien que está presente, alguien que cree que está separado de la experiencia. Y ese alguien, ese observador interno, es la última barrera, el último obstáculo, porque mientras haya un alguien presente, mientras haya un yo observando, hay división, hay separación, hay un yo y una presencia. Hay un sujeto y una experiencia, como si fueran dos cosas distintas, y el canto sufí en esta fase trabaja directamente sobre esa división, en esa brecha, en esa ilusión de separación. Los armónicos del canto comienzan a entrelazarse, a fusionarse, de una forma tan intrincada que ya no puedes distinguir un tono de otro. Todo se transforma en una textura única, un tapiz sonoro sin bordes definidos, como un fractal infinito, y en el momento en que el sonido pierde sus bordes, sus límites, el observador también los pierde, porque el observador, ese yo, se define a sí mismo por contraste. Yo soy esto y no aquello. Yo observo y no soy observado. El ego se define a través de la dualidad. Pero cuando todo se convierte en una textura sin bordes, ¿dónde queda el observador? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cómo puede definirse a sí mismo si ya no hay nada que lo defina? Y en la confusión de esa indistinción, el observador se disuelve, se desvanece, no como una muerte, no como una aniquilación, sino como un reconocimiento, una revelación de que nunca hubo un observador separado, de que siempre fue y siempre será. Conciencia observando a la conciencia misma, una danza cósmica. Cuando el observador se disuelve, vas a sentir un ligero vértigo, una sensación de desequilibrio, como si el suelo desapareciera debajo de tus pies, como si la gravedad se volviera opcional, como si flotaras en el espacio. No tengas miedo, no te asustes, es simplemente el ego, tu yo, perdiendo su punto de referencia
perdiendo su ancla, y sin ese punto de referencia, ya no puede aferrarse a nada, ya no puede mantener su ilusión de separación, y sin aferrarse, se disuelve naturalmente, como una nube en el cielo. Usa el super thanks si has sentido la disolución del observador en esta fase, porque lo que ha sucedido no es simplemente que estabas escuchando música. Ha sido mucho más que eso. Ha sido la conciencia reconociendo que nunca ha habido un tú separado de la música, que siempre ha sido parte integral de ella. Nunca ha habido un observador separado del sonido. Siempre ha sido una vibración única manifestándose como muchos. Y cuando honras ese reconocimiento a través del super thanks, no estás pagando por un contenido. Estás celebrando la disolución de la ilusión de separación. Estás afirmando, he visto a través de la mentira de que soy alguien separado. Y reconocer esto es celebrar la libertad que los sufíes han protegido durante más de 800 años a través de la censura y la persecución. Fase 4. Presencia pura. Minutos 15 a 20. La fase número 4. Ya no se trata de disolver nada. Ya no se trata de deshacerse de nada. Se trata simplemente de ser lo que resta, lo que queda. Cuando todo lo demás se ha disuelto, cuando todo lo demás se ha desvanecido, ya no hay una mente analítica comentando, juzgando, ya no hay emociones congeladas bloqueando el flujo de energía, ya no hay un observador separado observando, juzgando. Solo hay esto, este sonido, este momento, este campo de conciencia vibrando como sonido y silencio simultáneamente, una danza constante entre la quietud y la actividad. Y la presencia aquí no es una quietud muerta, no es un vacío inerte, es vitalidad sin forma, es alegría sin causa, es amor sin objeto, es la esencia misma de la vida. Tú no estás presente, tú eres la presencia misma, y la presencia no tiene bordes, no tiene límites, no tiene un centro, no tiene un yo. Es la totalidad. Permanece disuelto, sumido en esa presencia durante los últimos 5 minutos. Deja que el canto te transporte, deja que te eleve, como el océano lleva a una ola. La ola no hace ningún esfuerzo. El océano lo hace todo. Confía en el proceso y cuando el canto termine, no te muevas inmediatamente. Recuerda, tienes 5 minutos de integración. Son cruciales. Durante esos 5 minutos, la presencia se estabiliza, se ancla, se arraiga, se convierte en un punto de referencia sólido, un faro al que puedes regresar siempre que quieras, en cualquier momento de tu vida. Porque una vez que has saboreado, una vez que has experimentado la presencia a través del canto, sabes con certeza absoluta que está accesible, que está a tu alcance, no en un futuro lejano, no a través de años de práctica, sino ahora mismo, a través de la vibración, a través del sonido. Y ese conocimiento, esa revelación, lo cambia todo. Transforma tu perspectiva por completo. Hubo una mujer llamada Guadalupe, Lupita, en el retiro del año 2018, donde Eckhart Tolle enseñó este canto. Ella era una musulmana devota, con 40 años de oración, 5 veces al día, peregrinación a la Meca. Lo había hecho todo, pero nunca había sentido la presencia, nunca había experimentado esa conexión directa, solo obediencia, solo la esperanza de un paraíso futuro, pero sin la certeza de sentirlo ahora. Cuando escuchó el canto sufí por primera vez, se resistió, sintió miedo, porque le pareció peligroso, le pareció una herejía, le pareció que contradecía todo lo que había aprendido, todo lo que le habían inculcado, pero había viajado más de 3.000 kilómetros para estar en ese retiro, y no iba a regresar a casa sin intentarlo, así que se puso los audífonos, cerró los ojos
y comenzó a escuchar. Se entregó al sonido. Durante los primeros 5 minutos rezaba mentalmente, implorando perdón por estar haciendo algo que tal vez era haram, algo prohibido, algo pecaminoso. Pero en el minuto 6, algo inexplicable sucedió. La oración se detuvo, no porque ella decidiera detenerla, sino porque su mente simplemente ya no podía formular palabras, se había quedado en blanco. Y por primera vez en 40 años de oración, había un silencio interno real, un vacío lleno de presencia. En el minuto 10, rompió a llorar desconsoladamente, porque sintió la presencia de Alá, no como un concepto abstracto, no como algo distante en el cielo, sino como un campo vivo, una energía palpable, permeando todo, incluyéndola a ella. Ella era parte de esa presencia. En el minuto 15, hasta el ella, hasta el yo, se disolvió. Ya no había una Guadalupe, una Lupita, escuchando el canto. Solo había Alá, siendo todo, sonido, silencio, oyente, oído, todo, una unidad indivisible. Después de la experiencia, dijo: he pasado 40 años buscando a Alá a través de la oración y descubrí que Alá no está distante. Alá es la presencia que siempre ha estado aquí. Yo simplemente estaba buscando en la dirección equivocada. Estaba mirando hacia afuera cuando debía mirar hacia adentro. Y el canto sufí no me dio a Alá. Simplemente detuvo la búsqueda el tiempo suficiente para que yo reconociera a Alá en todo. Me liberó de la necesidad de buscar. Esa es la tecnología sufí. No se trata de añadir algo nuevo. No se trata de acumular conocimiento. Se trata de detener la búsqueda el tiempo suficiente para reconocer lo que siempre ha estado, para reconocer lo que siempre será. La presencia. Y la iglesia le tiene miedo a eso, le aterra, porque el reconocimiento directo, la experiencia directa de la presencia, vuelve a la institución obsoleta, vuelve a la jerarquía innecesaria, vuelve al control imposible, empodera al individuo. Cuando reconoces la presencia directamente a través de la vibración, no necesitas a un cura que te diga qué hacer, no necesitas a un papa que te absuelva, no necesitas un sacramento que te salve. La salvación está dentro de ti, ya estás en la presencia, siempre lo has estado, solo que estabas demasiado distraído para notarlo. Y el canto sufí está ahí, para distraerte el tiempo suficiente, para que la presencia se revele. Hubo un hombre llamado Marcos en el mismo retiro, ateo convicto, profesor de física, toda su vida basada en la racionalidad materialista. Él estaba ahí porque su esposa practicaba la espiritualidad y lo arrastró con ella. Y cuando Eckhart Tolle habló sobre el canto sufí, disolviendo el ego a través de la frecuencia, Marcos puso los ojos en blanco. Le dijo a su esposa: eso es pseudociencia, la frecuencia no disuelve nada. Pero su esposa lo desafió. Entonces pruébalo, escucha los 20 minutos. Si no pasa nada, tendrás razón. Marcos aceptó. Con la arrogancia de quien sabe que va a probar que tiene la razón. Los primeros 10 minutos, nada. Él escuchó analíticamente, intentando identificar patrones, intentando entender cómo la frecuencia estaba supuestamente afectando su cerebro. Pero en el minuto 11, el análisis se trabó, como una computadora que encuentra una paradoja y no puede procesarla. Y en el trabarse del análisis hubo espacio, vacío, quietud. Y en ese espacio, Marcos sintió algo que 45 años de ateísmo nunca habían permitido. Algo más allá de la materia, más allá de la forma, más allá de la explicación. Él no lo llamó Dios, no lo llamó espíritu, simplemente reconoció: hay algo aquí que la física no explica,
Y eso no invalida la física, solo muestra que la física no es todo. Después le dijo a Eckhart Tolle: no sé qué pasó, pero por primera vez en mi vida, la duda no es incómoda, es liberadora. Y Eckhart Tolle respondió: la duda es incómoda cuando la mente necesita certeza, pero cuando la mente se disuelve, la duda se convierte en apertura, y la apertura es el portal a la presencia. Marcos no se volvió espiritual, no abandonó la física, pero algo cambió. Hay espacio ahora entre el pensamiento y la realidad, y en ese espacio la presencia respira. Ese es el poder del canto. No convierte a nadie, no enseña nada. Solo crea el espacio donde la presencia puede emerger, y la presencia emergiendo es el fin de todo control, porque la presencia no puede ser manipulada, no puede ser vendida, no puede ser institucionalizada. La presencia es libre, y una persona en presencia es libre, y la libertad es lo que las élites siempre han temido. Hay una última historia que necesitas conocer antes de escuchar el canto. En 1244, cuando los cátaros estaban cercados en Montsegur, esperando la muerte, mandaron a 2 hombres a descender la montaña durante la noche, a través de la línea de cerco, no para pedir ayuda. La ayuda era imposible, sino para llevar algo más importante que sus vidas, un pergamino, y en el pergamino no había doctrina teológica, no había ritual secreto, había solo una cosa: la notación del canto, frecuencias, armónicos, duración, todo codificado en símbolos que solo los sufíes entendían. Los 2 hombres escaparon y cargaron el pergamino a Turquía, donde fue guardado por 760 años. Y en 2003, un maestro sufí se lo mostró a Eckhart Tolle, porque él vio que Eckhart Tolle podía traducir el canto del lenguaje sufí al lenguaje moderno y hacerlo llegar a donde necesita llegar. Aquellos 20 cátaros murieron cantando, pero el canto sobrevivió, porque la verdad no muere, solo espera el momento correcto para resurgir, y ese es el momento correcto. Ahora prepárate. Audífonos, quietud, receptividad, y deja que el canto haga lo que las élites han intentado impedir por 800 años. Disolver la barrera entre tú y la presencia. Mostrarte que nunca has estado separado, solo olvidado. Cuando el canto comience, recuerda, no intentes hacer nada, solo escucha, deja que la frecuencia trabaje, deja que la vibración disuelva, deja que la presencia emerja, y cuando termine, no serás el mismo, no porque cambiaste, sino porque recordaste lo que siempre fuiste. Pero hay algo más que necesitas saber sobre lo que sucede después de los 20 minutos, porque la experiencia durante el canto es solo el inicio. La verdadera transformación viene en los días siguientes. Efecto. Día 1. Sensibilidad aumentada. Al día siguiente del canto, vas a notar que estás más sensible. Los sonidos parecen más vívidos, los colores más intensos, los sabores más definidos. Esto no es imaginación. Es el sistema nervioso operando en una frecuencia diferente. El canto recalibró la sensibilidad sensorial para detectar matices que antes pasaban desapercibidos. Y el ego va a juzgar esto. Va a decir: te estás volviendo demasiado sensible, demasiado débil, demasiado vulnerable. Pero la sensibilidad no es debilidad, es precisión. Es la capacidad de percibir la realidad como es, no como el filtro mental la distorsiona. Permite la sensibilidad, no la reprimas, porque ella es el portal para la percepción más allá del pensamiento. Efecto día 3. Resistencia del ego. El día 3 es cuando el ego percibe que algo cambió y él contraataca.
pensamientos críticos, dudas sobre la experiencia, voluntad de racionalizar todo lo que aconteció como autosugestión o placebo. Esta resistencia es señal de que la transformación está realmente sucediendo, porque si nada hubiera cambiado, al ego no le importaría. Cuando la resistencia venga, no luches. Solo observa, ve al ego intentando reconstruir la barrera que el canto disolvió y elige, ¿reconstruyes la barrera o dejas al ego gritar en el vacío? La mayoría reconstruye, porque la barrera es familiar, la presencia es desconocida, y la mente prefiere una prisión conocida a una libertad desconocida. Pero si no reconstruyes, si permites que la barrera permanezca disuelta, a pesar de que el ego grite, algo permanente sucede. Efecto día 7. Estabilización de la presencia. El día 7 es cuando la presencia se estabiliza. Ella ya no es más una experiencia que tuviste durante el canto. Es un estado que puedes acceder cuando quieras. Percibes que puedes volver a aquel espacio, solo recordando la sensación, solo trayendo la atención para el cuerpo energético, solo respirando conscientemente. La presencia deja de ser algo especial, que acontece en momentos especiales, y se vuelve el default, que está siempre disponible bajo el ruido mental. Y esto cambia todo, porque percibes que nunca fue sobre alcanzar la presencia, siempre fue sobre parar de bloquearla. Hubo una mujer llamada Sofía, que escuchó el canto 7 veces en 7 días, no porque Eckhart Tolle lo recomendó, sino porque ella se volvió adicta a la disolución. Cada mañana, antes de cualquier cosa, ella se colocaba los audífonos y escuchaba, y toda mañana el ego se disolvía y la presencia emergía. Y en el día 7, algo diferente aconteció. Ella colocó los audífonos, comenzó el canto y percibió que estaba en presencia antes mismo del canto comenzar. Solo la intención de escuchar ya activaba la presencia, como si el cuerpo hubiera aprendido la respuesta, como si la vibración se hubiera tornado parte del sistema nervioso. Ella le dijo a Eckhart Tolle, ya no necesito más del canto para acceder a la presencia, pero lo escucho aún así, porque es placentero, no como un medio, sino como una celebración. Y Eckhart Tolle respondió, ahora lo has entendido. La práctica no es sobre alcanzar algo que falta, es sobre celebrar lo que siempre estuvo. Hay también un efecto colectivo que necesita ser mencionado, porque el canto no afecta solo al individuo, afecta el campo alrededor. Efecto colectivo, campo de presencia expandido. Cuando escuchas el canto, el campo biomagnético a tu alrededor cambia y permanece cambiado por 48 horas, y en ese campo expandido, la gente cercana siente la diferencia. No necesariamente saben qué es, pero sienten que estás más presente, más calmado, más centrado. Y la presencia es contagiosa, no como un virus que contamina, sino como un campo que resuena. Cuando una persona está en presencia profunda, el ego de otras personas cercanas tiene menos energía para mantenerse, y eso crea una apertura, un momento en el que otra persona puede saborear la presencia, incluso sin escuchar el canto. Solo por la proximidad de alguien que está en presencia, hubo un hombre llamado Javier que escuchó el canto y después fue a cenar con su familia, y durante la cena, su esposa, Sofía, comentó, «¿Estás diferente hoy? Más presente». Él no había dicho nada sobre el canto, no había mencionado nada sobre la práctica, solo estaba en presencia. Y Sofía lo notó, porque la presencia tiene una cualidad que no puede ser fingida, no puede ser actuada, o está allí, o no está. Y a lo largo de la cena, ella también empezó a estar más presente.
no porque él hablara sobre eso, sino porque el campo de él resonó con el campo de ella, y esa resonancia amplificó la presencia natural que ella ya tenía, pero que estaba cubierta por el pensamiento compulsivo. Al final de la cena, ella le preguntó, ¿qué te pasó? Y él respondió, escuché algo que me recordó quién siempre he sido. Ella pidió escucharlo también, y lo escucharon juntos. Y ambos se disolvieron en la misma presencia. Ese es el efecto colectivo, y es por eso que la iglesia quemó a los cátaros, porque cuando 200 personas están en presencia simultáneamente, el campo colectivo es tan fuerte que disuelve el miedo a la muerte en masa, y una institución basada en el control a través del miedo no puede permitir que las masas pierdan el miedo, porque una masa sin miedo no obedece, no se somete, no consume la salvación futura. Una masa sin miedo es libre, y la libertad es lo que las élites siempre han combatido. Hay últimas instrucciones sobre cómo usar el canto sufí de forma estratégica. Momento óptimo. Antes de una decisión importante, si tienes una decisión importante que tomar, escucha el canto sufí antes, porque una decisión tomada desde la presencia es completamente diferente de una decisión tomada desde la mente. La mente decide basándose en el miedo o el deseo, en evitar el dolor o buscar el placer, en proyectar un futuro mejor o peor, pero la presencia decide basándose en el reconocimiento de lo que es necesario ahora, sin proyección, sin miedo, sin agendas ocultas. Y una decisión que viene de la presencia tiene una cualidad de inevitabilidad, no porque tú la forces, sino porque es tan obvio que la otra opción ni siquiera aparece. Momento crítico. Durante una crisis emocional. Si estás en una crisis emocional, sufriendo con una pérdida, o un trauma, o un dolor profundo, el canto sufí puede hacer algo que la terapia tarda meses en alcanzar. No remueve el dolor, pero cambia tu relación con el dolor. Disuelve la identificación con el sufrimiento. Aún sientes el dolor, pero hay espacio alrededor del dolor. Y en ese espacio, la presencia respira. Y la presencia respirando dentro del dolor, transforma el dolor de destructora en maestra. Momento preventivo. Antes de que el ego se inflame. Si te das cuenta de que tu ego se está inflacionando, que te estás volviendo arrogante o superior o identificado con el éxito, escucha el canto sufí inmediatamente, porque el canto sufí desinfla el ego más rápido que cualquier práctica, 20 minutos, y el ego vuelve a su tamaño natural, que es ninguno. Esta es la tecnología que los maestros sufíes protegieron por 800 años. No porque quisieran guardar un secreto, sino porque querían garantizar que llegaría intacta cuando el momento correcto llegara. Y el momento correcto es ahora, porque la humanidad está en un punto crítico. O despierta a la presencia, o se hunde completamente en la mente colectiva que está creando el caos. El canto sufí no va a salvar a la humanidad, pero cada persona que escucha y se disuelve contribuye a un campo de presencia colectivo, y ese campo colectivo creciendo. Eventualmente alcanza una masa crítica, y cuando la masa crítica se alcanza, la transformación ya no es individual, es planetaria. No estás solo escuchando música, estás participando en un despertar colectivo que comenzó hace 800 años y que está llegando a su clímax ahora. Escucha, disuélvete y conviértete en un portal a través del cual la presencia puede fluir hacia un mundo que desesperadamente la necesita. Comenta, ¿entraste en trance en los 20 minutos? ¿O la mente se resistió
Comparte en qué momento sentiste la disolución, porque saber dónde ocurre la resistencia te ayuda a ti y a otros a navegar el camino de vuelta a la presencia